Imagínate una máquina que, de un solo golpe, comprime el acero como si fuera papel. Las prensas hidráulicas no son solo maquinaria, son monstruos de fuerza que trabajan bajo presiones de miles de toneladas. Un movimiento en falso y una pieza que vale 1 millón se va a la chatarra. ¿Cómo se controlan estos gigantes? ¿Cómo un trozo de metal al rojo vivo se transforma en una pieza para un reactor, un puente o una turbina? ¿Y por qué aquí cada milímetro cuenta? Hoy vas a ver una producción que hace vibrar el aire y entenderás por qué forjar metal todavía se parece a una tormenta controlada. Mira con atención, que lo que viene es pura potencia. Una prensa hidráulica. Es una máquina poderosa que usa la fuerza de un líquido, normalmente aceite, bajo alta presión, para crear una fuerza de compresión enorme sobre una pieza de metal en bruto, el lingote. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Pascal. La presión creada en un líquido se transmite uniformemente en todas direcciones, lo que permite obtener una fuerza gigantesca, incluso con un esfuerzo relativamente pequeño sobre el pistón. Para la forja se usan grandes lingotes de metal, usualmente acero, pero pueden ser otros metales también. Los lingotes tienen diferentes formas: cuadrados, redondos, poligonales, etc. El lingote de metal, calentado hasta brillar con un naranja intenso, emerge del horno, como un pedazo de sol. Su temperatura, más de 1000 grados Celsius, irradia un calor que se siente de cerca, como estar junto a una hoguera. Un trabajador lo recoge con cuidado, usando una tenaza o pinzas especiales. Y por un instante, la tensión se siente en toda la nave. Todas las miradas están puestas en ese núcleo de energía. Luego, un golpe sordo. La máquina de forja hidráulica baja con estruendo su pata de muchas toneladas sobre el lingote. Con cada golpe, el metal al rojo vivo cambia de forma, se aplasta, se alarga, se dobla. La fuerza del impacto hace vibrar todo en el aire, desde el suelo hasta el pecho. Las chispas vuelan por todas partes, el vapor sube, y de debajo del martillo de forja sale una ráfaga de polvo incandescente. Esto no es solo producción. Es un elemento de la naturaleza, domado por el hombre. En la prensa se instalan herramientas especiales que determinan qué forma tendrá la pieza final. Pueden ser matrices planas o con recortes, placas para recalcar, matrices especiales para formar perfiles complejos. La pieza caliente se coloca con una grúa o un manipulador sobre la mesa de trabajo de la prensa. El peso de estos lingotes puede alcanzar decenas e incluso cientos de toneladas. El operador pone en marcha la prensa. Bajo la presión del fluido hidráulico, el pistón con la matriz comienza a bajar, comprimiendo la pieza con una fuerza enorme. En las prensas modernas, esto puede ser cientos e incluso miles de toneladas de presión. Una bestialidad. La pieza se comprime en todo su espesor, cambiando su forma y estructura. Esto permite obtener un metal más denso, homogéneo, sin huecos ni grietas, para que la pieza adquiera la forma deseada. Se voltea varias veces y se comprime desde diferentes lados. El proceso se repite en varias etapas, acercándose gradualmente a la forma final. En algunas etapas, la prensa no solo puede comprimir, sino también estirar el metal, para obtener piezas de diferente grosor o longitud. La gigantesca máquina hidráulica no actúa al azar. Su trabajo es controlado por sistemas automáticos con una precisión milimétrica. El operador sigue de cerca los parámetros: temperatura del metal, presión en el sistema hidráulico, posición de las matrices. Todo tiene que ser perfecto.
un golpe de más o una presión demasiado fuerte, y la pieza se convierte en desecho, y la máquina puede dañarse. Para evitarlo, el sistema corrige cada movimiento en tiempo real. El operador no es solo un observador, sino el director de esta orquesta, que confía en la automatización, pero interviene cuando es necesario. La prensa hidráulica permite controlar con mucha precisión la fuerza de la presión, la velocidad y la posición de la herramienta. Esto asegura una calidad uniforme en toda la sección de la pieza, incluso si es muy grande. A diferencia de la forja con martillo, donde la acción de impacto puede llevar a una estructura no uniforme, la prensa comprime el metal suave y uniformemente, formando una estructura de grano fino y resistente en toda la pieza. Las prensas hidráulicas se usan para forjar lingotes que pesan desde media tonelada hasta 170 toneladas. O más, algo imposible de lograr con martillos. Las tecnologías modernas permiten reducir el número de recalentamientos de la pieza, lo que ahorra energía y aumenta la productividad. Las gigantescas prensas hidráulicas se utilizan para fabricar ejes de locomotoras y vagones, ejes de turbinas, carcasas de reactores, elementos de puentes y estructuras de construcción, piezas para la industria energética, naval, aeronáutica, casi de todo. Para el funcionamiento fiable de una prensa hidráulica es importante revisar regularmente el nivel y la calidad del fluido hidráulico, cambiar los filtros, comprobar los sellos y evitar fugas, purgar el aire del sistema para prevenir fallos. En la enorme nave, una tras otra, se mueven las estaciones de moldeo. Es una línea automatizada donde el metal adquiere su forma futura incluso antes de calentarse. Las modernas mezclas de arena se combinan con reactivos químicos para crear moldes de ultra precisión. En solo unos segundos se endurecen y están listos para recibir el metal líquido. Cada etapa, bajo control, presión, humedad de la arena, incluso el microrrelieve dentro del molde. Cuando todo está listo, el metal fundido se vierte en los moldes y comienza su transformación. De lava incandescente a piezas con bordes definidos y errores mínimos. Son precisamente estas piezas fundidas las que luego se usan en sistemas hidráulicos, turbinas, máquinas, allí donde se necesita la máxima precisión y resistencia. En la producción de tubos sin costura, todo empieza con enormes piezas metálicas en bruto que se calientan a 1000 grados Celsius. Brillan como lava volcánica y van directas a la prensa. Pero en lugar de aplastarlas, la máquina literalmente perfora el centro, creando un agujero. Luego, la pieza se estira, girando sobre su eje. Así el metal se alarga uniformemente, formando un tubo largo y resistente, sin una sola costura. Después, viene la calibración precisa. El tubo se endereza, dándole la forma y el grosor de pared perfectos. Luego, tratamiento térmico, enfriamiento controlado o recalentamiento para fortalecer la estructura. Para terminar, los tubos se cortan, se marcan y, lo más importante, se revisan en busca de defectos. Pruebas ultrasónicas y visuales garantizan que no haya ni una microgrieta en el interior, porque estos tubos trabajarán bajo presión, en las profundidades de la Tierra o en el corazón de sistemas hidráulicos, donde la fiabilidad tiene que ser absoluta. El proceso de creación de cables de acero y resortes es una sinfonía de fuerza y precisión. Todo comienza con alambres de acero finos, pero increíblemente resistentes. Se estiran, se templan y se retuercen en espirales apretadas, convirtiéndose en cables capaces de soportar cargas colosales. Los resortes, o muelles, se forman mediante enrollado en caliente o en frío, dependiendo de las condiciones en las que trabajarán.
desde ascensores hasta maquinaria pesada. Pero lo principal no es la forma, sino la resistencia. Los cables y resortes terminados pasan pruebas de resistencia. Se estiran, se comprimen, se doblan cientos de veces seguidas. Todo bajo la supervisión de sensores que registran hasta la más mínima desviación. Pura ingeniería. Cada año, en Estados Unidos, se desechan miles de transformadores eléctricos viejos. Esos gigantes de acero que durante décadas suministraron energía a casas, hospitales, fábricas. Pero pocos saben que dentro de muchos de ellos se esconde una verdad explosiva. Los bifenilos policlorados, o PCB como se les conoce, son sustancias tóxicas que se usaron durante años como líquidos refrigerantes. Hoy están prohibidos en la mayoría de los países. Sin embargo, estas bombas químicas de acción lenta todavía duermen silenciosamente en carcasas abandonadas. ¿Cómo exactamente desecha Estados Unidos estos aparatos? ¿Por qué su desmantelamiento requiere tanto cuidado como desactivar una mina? ¿Y es verdad que algunos transformadores siguen vivos y funcionando, a pesar de las prohibiciones? Quédate, que esto solo se va a poner más ruidoso. Los bifenilos policlorados, los PCB, se usaban en los transformadores eléctricos como líquidos refrigerantes y aislantes. Fueron muy populares desde los años 1920 hasta finales de los 1970. Gracias a su resistencia al fuego, sus altas propiedades de aislamiento eléctrico y su inercia química. Pero, fueron precisamente estas cualidades las que convirtieron a los PCB en una seria amenaza ambiental. Estos compuestos químicos no se descomponen en la naturaleza. Se acumulan en el suelo, en el agua, en los organismos de animales y personas. Están reconocidos como cancerígenos. Pueden alterar el sistema endocrino, dañar el hígado, la piel, el sistema inmunológico. Por eso, en Estados Unidos, se prohibieron por completo en 1979. Y la eliminación de equipos que contienen PCB pasó a regularse al más alto nivel, bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Si el transformador todavía está conectado, o si es demasiado complicado y peligroso moverlo sin una revisión previa, los especialistas van hasta el lugar. Toman una muestra del líquido, generalmente aceite, usando una bomba especial o una jeringa a través de una válvula de servicio del transformador. Esta muestra luego se envía al laboratorio para analizar el contenido de PCB. Si el transformador ya está fuera de servicio o sin energía, se desmonta, se embala herméticamente y se transporta a un punto de eliminación certificado o a un laboratorio, donde se realiza el análisis. Esto se hace más a menudo con equipos pequeños, o cuando se sospecha que el líquido es muy peligroso y necesita ser tratado en condiciones controladas. En cualquier caso, la regla de oro es no romper el sello hermético para que los compuestos dañinos no lleguen al medio ambiente. Por eso, el proceso está estrictamente regulado, desde el tipo de contenedores hasta el etiquetado y los protocolos de seguridad. Máxima precaución. Una sola gota de PCB puede contaminar 100.000 litros de agua, haciéndola no potable. Imagínate. Por eso, todo el proceso, desde las primeras gotas hasta el último tornillo, se realiza bajo un control estricto y debe documentarse en varias instancias. Primero, el transformador se coloca en una plataforma especial, con un sistema de contención secundaria. Es como una base de concreto, con canales y depósitos para recoger el líquido en caso de derrame accidental. Si algo sale mal, esta plataforma debe tener un revestimiento resistente a químicos y estar separada del sistema de drenaje. Luego, se retiran los paneles protectores externos del transformador
y se accede a la cámara de aceite. El procedimiento de drenaje se hace con un sistema sellado. Se conectan tubos al transformador que van a una bomba hermética. Esta bomba traslada el líquido a contenedores especiales que cumplen con los requisitos del Departamento de Transporte de UIUA para almacenar líquidos peligrosos. Un contenedor de estos puede albergar 210 litros y tiene doble pared para prevenir fugas. La presión interna del sistema se controla automáticamente para evitar derrames por sobrellenado o despresurización repentina. En promedio, un transformador viejo contiene entre 100 y 600 litros de aceite. Y si está contaminado con PCB, todo ese volumen se considera tóxico. Un nivel de contaminación superior a 50 partes por millón, 50 ppm, se clasifica como material tóxico con PCB y requiere una eliminación especial. Los contenedores, justo después de llenarse, se cierran herméticamente, se etiquetan y se pesan. Luego se transportan a plantas certificadas de incineración a alta temperatura o de neutralización química. Después de drenar el líquido, la carcasa del transformador se lava a fondo varias veces, a veces usando solventes o absorbentes. Y todo el líquido de lavado también se recoge en contenedores especiales. Deshacerse de un transformador es como desmontar una bomba peligrosa. Por fuera parece solo un pedazo de hierro. Por dentro, veneno que tarda décadas en descomponerse. Hay que saber qué hacer con cada tornillo, porque un error puede costar la salud o millones de dólares. Bueno, el transformador ya está vacío, sin el líquido venenoso dentro. Los químicos dañinos se drenaron, los contenedores se los llevaron. Ahora queda una caja enorme de metal, bobinas, cables y un montón de cosas más. Las carcasas de los transformadores pueden pesar desde 200 kilogramos hasta varias toneladas, dependiendo del tamaño y tipo. Por ejemplo, un transformador de alta tensión. Es un monstruo. El desmantelamiento empieza por quitar los restos de aislamiento, desatornillar los paneles exteriores, sacar las bobinas de cobre o aluminio, extraer el núcleo. Todo esto lo puede hacer un equipo de 2 o 4 personas. Y una grúa si el transformador es grande. Algunas partes se cortan, con una amoladora, un soplete de gas o una prensa industrial. Pero siempre con equipo de protección, porque los residuos de PCB podrían haberse absorbido en el metal o el caucho. Hay que tener cuidado. Una vez que el transformador está despedazado, todo se clasifica por fracciones. El cobre o el aluminio de las bobinas se separa como metal no ferroso. A menudo se recicla. El acero, las partes de la carcasa, van al metal ferroso. El acero y la carcasa generalmente se reciclan. Si no están contaminados con PCB u otra porquería tóxica, el acero limpio se envía a plantas metalúrgicas donde se funde y se reutiliza. Por ejemplo, en construcción, en la industria automotriz, en la fabricación de electrodomésticos, etc. Los materiales aislantes, pinturas, sellos, se clasifican como residuos peligrosos y a veces se incineran en hornos especiales. Las piezas con posibles residuos de PCB, incluso en microfisuras o materiales porosos, van obligatoriamente a contenedores herméticos para ser incineradas o enterradas en un vertedero de residuos peligrosos. Cada tipo de material tiene su propia hoja de ruta, documentos, etiquetas, códigos, todo bajo control. Todo lo que queda después del desmantelamiento y la clasificación se transporta a instalaciones certificadas,
No hay muchas en Estados Unidos, porque el trabajo es peligroso. Pueden ser incineradores, o sea, plantas de combustión a alta temperatura, donde el calor alcanza los 1200 grados Celsius. ¡Una barbaridad! O pueden ser vertederos subterráneos especiales, donde los residuos se aíslan herméticamente durante décadas. El transporte, solo en vehículos especiales, herméticos, con GPS. Toda la carga en contenedores lleva la etiqueta Hazmat. Materiales peligrosos. Los conductores tienen licencia especial. Las rutas están aprobadas por el gobierno. Todo queda registrado. No hay margen para errores.